Muy bien. Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a la última presentación de esta primera jornada del Congreso. Tenemos la presentación del nuevo libro de Pepe Donaire, En la garganta del diablo, y nos acompañan José Wich y Richard Rimachi. Richard Rimachi es crítico literario, estudió literatura en la Universidad Nacional de San Marcos, dirige la plataforma Contrafáctica dedicada a la literatura fantástica. José Wich es también un importante escritor de narrativa fantástica peruana contemporánea, uno de los pilares de la narrativa fantástica contemporánea del siglo XXI, con una producción bastante amplia. Y José Donaire, nació en 1966, es editor y escritor autodidacto, según leo en su propia biodata, ¿no? Me parece extraño esa palabreja, pero bueno. Desde 1999 publica novelas, libros de cuentos y microrelatos, ensayos, historietas e historias de literatura infantil y juvenil. Sus relatos han sido incluidos en antologías de narrativa, especialmente en los ámbitos de lo fantástico, la ciencia ficción y el microrelato. Ha sido también antologador y curador de diversos proyectos temáticos de narrativa contemporánea. Es ganador del Premio Luces 2016 de Comercio por la novela gráfica Negros de Ultratumba y ha recibido en múltiples ocasiones estímulos económicos para la cultura, además de una línea de apoyo para la cultura en 2020 por la novela gráfica Quisquicay. Dirige actualmente el sello Maquinaciones del proyecto Kafka y la Reserva Central del proyecto. Entonces, iniciará la mesa Richard Rimachi. ¿Se puede oír? Sí, genial, listo, genial. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por estar presentes en la presentación del libro de José Donaire. Gracias también a Eto, y especialmente, bueno, a José Donaire por la invitación para la presentación del libro. Bueno, cuando me conectaste, sinceramente ni me lo había creído porque no me esperaba estar presentando el libro de alguien, bueno, que justamente ahora voy a comenzar con ello, que para mí es importante dentro, digamos, de mi formación como lector de literatura fantástica. Y justamente quería empezar con ello. Antes de entrar al libro en sí, ya me quería contar un poquito la anécdota de cómo es José Donaire tanto como editor y escritor, para quienes, bueno, hemos estudiado literatura entre los años 2014 y 2019 y alrededores. Lo que pasa es que también durante 2 años, continúa el boom editorial de literatura fantástica, entre ellos en Lima, pues por Altazor, al menos para varios de nosotros era como el referente porque era el que veíamos más presente en las ferias, en las ferias independientes, en el congreso como electo, y pues fueron gracias a las antologías que justamente habían creado como Se venden marcianos o Reinos fascinantes, que pudimos conocer a escritores que hoy en día ya publican libros en solitario, y en ese entonces pues más bien publicaban antologías, ¿no? En conjunto. Bueno, siguen publicándose de hecho, pero es muy curioso ver ese recorrido, es casi como haber presenciado el nacimiento de estos escritores, en grupo, y ahora publican en solitario. Bueno, y dentro de ya pasando al lado, a la figura de Donaire como escritor, pues recuerdo justamente la novela Doble de Vampiro, de Sarah Ellen. Era, digamos, de las pocas novelas en ese entonces que yo conocía como novelas peruanas de terror, digamos, explorando a ver si la literatura peruana había una literatura de terror, y efectivamente había literatura contemporánea. Y pensaba en esa novela no solamente porque fue mi primer acercamiento a Donaire como escritor, sino también porque me recuerda un poco ese Donaire de Doble de Vampiro al que justamente he visto en el actual libro, ¿no? En la garganta del diablo. Y pues hay un rasgo común. En la novela de Doble de Vampiro está esa figura de Sarah Ellen, la leyenda de la vampiresa que llega desde Europa hasta la costa peruana, y es, bueno, y hay todo un mito, hay toda una leyenda alrededor de su figura. Y en este caso, en la garganta del diablo, de alguna manera se mantiene esta idea, ¿no? Solamente que no con Sarah Ellen, pero sí con múltiples otras leyendas. Entonces, hay una continuidad entre el interés que hubo en Doble de Vampiro y lo que hay ahora en la garganta del diablo.
Bien, yendo ahora sí netamente al libro. El libro, para ser sincero, al inicio me dejó un poco perplejo. De hecho, leí varios relatos más de una vez porque sentía que me estaba perdiendo de algo. Lo que pasa es que hay, digamos, libros que se encargan de recopilar leyendas reales de algunas localidades peruanas. Uno los lee y nota cierta estructura, no cierto estilo, porque justamente de esas compilaciones de relatos de leyendas. Pero en cambio, El Garganta del Diablo no es exactamente ese tipo de libro. Entonces, justamente sentía que me estaba perdiendo de algo porque había una suerte de juego, a menos que así lo noté, con el formato de las leyendas. Entonces, sinceramente no me he dedicado a investigar si cada leyenda indicada en los cuentos son reales o no, o bueno, de repente hay un poco de realidad, un poco de falsedad, pero lo interesante es que Donaire aquí aplica la estructura clásica de leyenda adaptándola a un cuento. Mientras que de repente en los relatos fantásticos que podemos conocer más, inclusive en los relatos, digamos, de Cortázar, siempre hay algo común, ¿no? De que hay un elemento que rompe la realidad. Hay una realidad cotidiana, realista, para la redundancia, y de pronto hay un elemento que la subvierte. En cambio, en El Garganta del Diablo no. La irrupción ya está desde el inicio. Uno empieza la historia y sabe que todo hay mal, que algo no cuadra ahí. Entonces, no empezamos leyendo un escenario cotidiano en el que después, en la mitad del relato, al final va a aparecer el fantasma, el condenado, el espectro, la entidad de otra dimensión. No, ya sabemos desde el inicio que algo malo va a ocurrir. Justamente cuando hemos leído de repente alguna vez libros sobre duendes, sobre aparecidos, en el que sabemos obviamente que el inicio nos va a contar una historia sobre este personaje. Entonces, eso ocurre también en este libro de cuentos, que en apariencia es también un libro de leyendas, aunque en realidad juega con ambos formatos. Bien, también he notado, a pesar de ello, dos grandes digamos, grupos de relatos, ¿no? Uno que son justamente estos que juegan más con la forma de la estructura de las leyendas, y otros que sí son relatos más al uso, relatos fantásticos más al uso, como lo podemos conocer de otros escritores. Por ejemplo, hay uno en el que el protagonista tiene mensajes con Stephen King, obviamente estoy en propio de una leyenda local, y a la mitad del relato ya empieza toda la parte fantástica, la erupción, los sonidos extraños, más al uso, ¿no? De repente relatos fantásticos que estábamos acostumbrados. Entonces, ahí es todo un grupo de textos, lo que parecen más leyendas y los que son, digamos, relatos fantásticos que conocemos de repente de toda la vida. Ahora, hay muchas historias aquí presentes, no las voy a comentar hoy, obviamente detenidamente, si no me pasaría demasiado tiempo, pero sí quisiera mencionarles algunas que me han parecido muy llamativas. Por ejemplo, hay una llamada Machitimpu, que es también de Chosica. Aquí lo que ocurre es que unos amigos exploran un sendero a propósito de una leyenda, justamente, así va empezando la historia, de una leyenda sobre unas voces que provocan que las personas que las escuchan se desvanezcan en el aire. Y hay, digamos, una exploración del pasado, no recuerdo si incaico, si no me recuerdo, o colonial, y cómo eso se transmite o permanece aún en el presente. Entonces, esa historia me pareció muy interesante porque ese aura de misterio se mantiene tanto del inicio inclusive hasta el final, con el propio cierre. Luego también hay otro que me gustó mucho, que es cuando llega Rufino Latebroso, que trata de un departamento en el que hay una mujer que encuentra a un condenado, justamente, y ese condenado le invita una taza de té. ¿Qué significa la taza de té? Tendría que leer el cuento para ver qué representa, pero menciono justamente ese relato para destacar un aspecto que no sé si es voluntario o no de tu parte, José, en alguna de las historias, pero hay cierto humor negro, hay cierto humor sutil en más de una situación. Por ejemplo, aquí cuando llega Rufino Latebroso, hay cierto humor negro en lo que le ocurre finalmente a la protagonista y el cierre de la historia. No es un humor, digamos, evidente, un chascarrillo que uno lee de repente en otro tipo de historias. Entonces, eso también me parece interesante porque por ahí hay una posibilidad de hacer dobles lecturas. Por eso es que justamente relatos como ese lo volví a leer, porque sentía que me estaba perdiendo detalles, y ese era un detalle. Por decirlo así, la ironía del destino que le ocurre a algunos de estos personajes. Luego hay otro que me gustó mucho también, llamado el Cajón número 13,
año antes de la Revolución Francesa, que consiste en un ayudante de morgue que obedece una advertencia y encuentra una máscara mortuoria, que, bueno, que a partir de ese momento le va a agobiar. Lo que me gusta de ese relato, y también me sorprende el cambio de registro que puede hacer José entre un relato como el Chinchín, por ejemplo, que ocurre en Chosica, y otro como el Japón número 13, que uno lo lee y siente que está efectivamente en la época de la Revolución Francesa y con un protagonista con toda la como visión de un francés que finalmente llega aquí a Perú como un extranjero. Realmente hay un trabajo tanto del lenguaje, de cómo el personaje habla y también cómo piensa. Entonces eso me parece muy llamativo. Bueno, y por último, para mencionar uno más, Los corredores de Levmo, no sé si así se pronuncia. Ok. Bueno, se trata de un submarino que trabajó por una inmensa criatura marina, para la redundancia, y aquí la tripulación va sobreviviendo en distintas zonas del interior de la criatura. La menciono porque no es que el horror cósmico sea el principal aspecto del libro, pero en más de uno hay ciertos juegos con esta idea de otra dimensión, de una dimensión que escapa a nuestro entendimiento y que provoca, en el mejor de los casos, la locura de las personas. Y si no, pues puede provocar sufrimiento eterno. Y de alguna manera ese es, digamos, un buen ejemplo de ese aspecto en el libro. Bueno, ya para cerrar, hay, digamos, un fenómeno escritural curioso, no sabría explicar cuáles son las razones, pero lo menciono a propósito de lo que ocurrió el año pasado. En 2025, de repente, algunos de ya saben, pero se ha publicado una cantidad ingente de libros fantásticos. Dentro de ellos, en cuanto a los relatos, justamente puedo revisar a uno de esos títulos, y hay una tendencia en un puñado de escritores de recuperar las leyendas locales y adaptarlas a sus propios relatos. No hablo de compilaciones de leyendas de ciertas localidades que efectivamente existen, es un grupo aparte, pero hay libros de relatos propiamente dichos que tienen como sustrato, como base, determinadas leyendas. Entonces, hay varios escritores y escritoras que tienen ese interés. De alguna manera, al leer el último libro de José Donaire, pienso también en esa tendencia que ha habido con estos escritores en 2025 y efectivamente ya ha habido antes. ¿Cuáles serán las razones? ¿Cuáles son las características? Ya sería, digamos, otro tema a estudiar en el futuro. Pero lo que nos dice esto es que la literatura fantástica peruana está más viva que nunca, y justamente el libro de José Donaire se suma a ese movimiento actual. Muchas gracias. Una vez más, ya buenas noches, buenas tardes, ¿no? He perdido la noción del tiempo. Bueno, eso no es raro de mí, no se asusten, por favor. Y espero que no quieran arrojar objetos, estoy aquí mucho rato ya. En fin, muchas gracias, John, por estar aquí, y muchas gracias a mi querido tocayo, que se arriesga a invitarme, ¿no? Quizás, siempre le he dicho, no te metas en problemas, no confíes tanto en la aparente lucidez. Es la broma que siempre nos hacemos, ¿no? Pero él se arriesga, incluso se arriesga a invitarme cuando puedes meterte en muchos problemas. Eres un amigo de verdad. Pero ya sentándonos en esta noche, gracias por la invitación, querido Pepe. La garganta del diálogo me ha golpeado, me ha perturbado. Tú dices que te has divertido mucho escribiendo, ¿no? Eso lo dice por la cantidad del autor, ¿no? Pero quien te lee y con alguien tan impresionable como el que habla desde muy pequeño, quizás porque obviamente, y retomando las inteligentes palabras de mi amigo Richard, yo no tengo mucho que agregar al respecto, pero sí puedo decir que alguien tan impresionable como yo, que crecí, y disculpen que me tome como un ejemplo, crecí escuchando historias de horror, ¿no? Sobre todo las del Valle del Mantaro, mi familia paterna desde ahí, y mi abuelo paterno, José, le encantaba asustarlo, ¿no? Con unas historias que aún evoco, y creo que muchos de mis sueños o pesadillas todavía tienen una base. Yo le agradezco mucho al abuelo que en la emisión desconocida ya que me haya bautizado, que sabía contar muy bien, y mejor no les digo que me contaba, ¿no? Mi abuela se enfadaba, obviamente,
Y mi querido abuelo siempre decía, pero a ellos les gusta, disfrutan, muertos de miedo, obviamente disfrutamos mucho. Tu libro me ha llevado a esas historias, querido Pepe, me ha hecho realizar un viaje a las raíces de la oralidad, en primer lugar, como sustento de una buena historia de horror. Hay que hacer una distinción entre el mito y el cuento popular y la leyenda. Yo creo que tomas de cada uno de esos territorios un componente y lo conviertes en cuentos del formato que diríamos pues referencia a la órbita de lo escritural o de lo letrado, ¿no? Eso es lo primero que yo destaco. Y entre otras cuestiones que he ido también, una vez más la palabra me gusta mucho, a vuela pluma, creo que hay también entre bambalinas, un poco en tono de sordina, una evocación constante de ese registro que tú, con tanto criterio, supiste seleccionar al publicar esas tradiciones de horror de Carlos Palma, ¿no? Encuentro muchas afinidades, no necesariamente con la escritura de Palma, pero sí con esos relatos que son muy interesantes y merecen una exploración y una lectura mucho más de tu antología, que publicas hace un par de años, me parece. Es una demostración de que también a Palma se le puede, a Ricardo Palma, no a Clemente, necesariamente se le puede atribuir pues a haber, y tú también creo que lo has mencionado en más de una ocasión, a Ricardo Palma se le puede dar también el título de uno de los pioneros o fundadores de la tradición fantástica y del horror en el Perú. Algo que me llamó la atención, no voy a mencionar un cuento en particular, algo que me llamó la atención del conjunto es tu fascinación por uniendo mito, leyenda, tradición y también el sabor de cuento popular transformado, digamos, en el género convencional que en Occidente llamamos cuento. Es una fascinación, quizás también con una sonrisa en tu rostro, una sonrisa de placer, obviamente, por cuestiones como lo orgánico, las fosas comunes, los huesos, y sobre todo por algo que también genera muchas imágenes perturbadoras, ¿no? El hecho de nacer, el nacimiento, ¿no? En muchos de los relatos, y creo que ese es una de las de los comunicantes, ¿no? El nacimiento como no necesariamente algo que debe ser tomado como oh, qué maravilla, una nueva vida, sino como algo horroroso, ¿no? Nacer es espantoso, ¿no? He visto documentales de niños naciendo y no es algo, es algo digamos, lindo de asumir como maternidad, ¿no? Pero es una visión increíble, ¿no? Me hace acordar muchas veces a la criatura de Alien que sale después de creo que más o menos al nacer eso somos nosotros, no somos aliens todos, ¿no? Eso me fascinó del libro, también me perturbó, bueno, pero perturbarse es maravilloso, es placentero, ¿no? Lo visceral, quizás sobre todo el nacimiento humano, no sé si es tan impresionante ver nacer a un caballito, un gatito, pero ver nacer a un humano, quizás porque somos realmente pares, es lo más impresionante que hay, ¿no? Y tú lo aprovechas como materia, como insumo narrativo, de un modo extraordinario, querido amigo. No me reí, reconocí que había una intención malévola en ti, ¿no? Paródica, irónica. Tú te divertías mientras pues, tenemos pesadillas, pero eso es agradable, ¿no? Creo que
una de las claves para entender el Garganta del Diablo y superar la experiencia sin traumas muy fuertes es, o traumas que al menos puedan ser superables en un tiempo, ¿no? Es que quizás el nacimiento es una de las grandes anomalías de la naturaleza, ¿no? Y no quiero quitarle pues el halo romántico. Recibir a un hijo es una maravilla, pero lo que hay detrás de eso, el movimiento fisiológico, la explosión que implica, ¿no? El estallido que implica estar aquí, y con eso no quiero ponerme existencialista, ¿no? Ni nada por el estilo, sino que tú has aprovechado al máximo el horror implícito en el hecho físico, ¿no? Visceral, no repito la palabra, insisto mucho en eso, en el hecho fisiológico de nacer. Sí, es terrible, ¿no? Y terrible es obviamente lo que viene después, ¿no? Insertarse en una sociedad, ¿no? Y quiero terminar con estas palabras porque creo que tú eres el que debe ahora develar, eres quien debe develar el misterio de esa sonrisa cínica detrás de tus historias, ¿no? Te estás entendiendo de lo lindo, no sé. Desde que empecé a ver tu trabajo, solo ratifico mi admiración, mi gran identificación con todo lo que has brindado a tus lectores desde ese libro magnífico, fundacional que es La fabulosa máquina del sueño, ha sido motivo de justos tributos, pasando por la trama de las Moiras, por el paisaje punk y ahora el Garganta del Diablo. Y quiero sintetizar todo lo que este libro, más allá de la demostración palpable de mi perturbación, nadie lleva al límite las posibilidades de fagocitar, devorar el acervo tradicional de narraciones que se insertan en las pesadillas y en los temores más satánicos. Cualquier persona que haya enfrentado desde muy temprana edad, como quienes hablan, esas historias, que las haya degustado, ¿no? Y quizás hasta haya sufrido algún choque neuronal, ¿no? Estas historias con sus variantes son eternas. Uno percibe, ¿no?, que hay un evidente vínculo con arquetipos, ¿no? Y al hacerse cargo de estos modelos universales y sobre todo partiendo de la tradición de la narración oral andina, que yo sigo disfrutando mucho, Donaire ha transformado ese acervo tradicional en narraciones que perturban, sacuden, golpean, pero al final exorcizan, pero exorcizan engañosamente. Es una catarsis momentánea, un respiro engañoso, ilusorio. Pero creo que el horror que estos cuentos saben encarnar a la perfección es el mismo horror de hilos invisibles de nuestra condición, ¿no? Y me pongo un poquito existencialista de este hecho de ser arrojado prácticamente a un mundo desconocido, terrible, indescifrable por momentos y por otros caótico, desorganizado y por naturaleza entrópica. Te agradezco mucho los cuentos, los voy a seguir disfrutando y voy a seguir perturbando. Te agradezco las pesadillas. Bien, a continuación entonces el perpetrador del libro, El culpable de las pesadillas. Gracias, Héctor, por la invitación, por haber acogido. Es el único libro que se presenta en este congreso y te agradezco mucho la referencia. Este libro tiene nació hace muchos años, ¿no?, sin darme cuenta,
Sucede que empiezo a escribir un cuento, me aburro, lo dejo y lo grabo en un archivo, ¿no? Y voy juntando, a veces es un título, ¿y esto qué cosa era? ¿No? Es un título nomás, ¿no? Y a veces ese título lo retomo, o lo destruyo, o lo borro. Y hace unos 3 años, un amigo que conocí en los 90, ¿no? En un proyecto editorial, César Chama, con quien tengo un contacto, ¿no? Un contacto frecuente, un gran tipo, César. Publicó un video estremecedor, ¿no? El Puente Trompeta, acá en Lima, que es una cámara, es él, me imagino, que baja unas escaleras con su celular y el lugar se va estrechando, ¿no? Es una cosa terrible. Hay una casa, por acá pasan los carros pasan a 10 centímetros de una casa y uno tiene que pasar entre el muro, la pista, la casa. Y la gente empezó a comentar, y César siempre hace el reto, ¿no? Ya, el que adivina el lugar le invitó un paquete de margaritas, o una charada, una torta, hace sus retos, ¿no? Y la gente comenta, ¿no? Y todos saben, todos son muy sabios y comentan. Y por ahí alguien puso la garganta de hierro, ¿no? Y me gustó mucho, ¿no? La garganta de hierro, y empecé a investigar y vi que había varios lugares en el Perú y en otros países del mundo, lugares, autopistas, sobre todo carreteras llamadas la garganta de hierro. Y algunos me dicen, sí, de Pucusala también conozco, no, ese no es la garganta de hierro, es el boquerón del diablo, parecido, pero bueno. Y así hay variaciones, ¿no? Pero la garganta del diablo viene así como una especie de concepto de lugar estrecho. Y yo empecé a desarrollar una idea de que estar en la garganta del diablo es lo peor, porque estás ahí, tienes comida del diablo, ¿no? Una comida que va a ir a un estómago, que va a deglutir. Y ahí empecé a explorar algo que empecé a hacerlo hace 25 años, pues, ¿no? O 26 años, con La fabulosa máquina del sueño, que es una novela muy biológica, ¿no? De un terror biológico, ¿no? Y aquí rescato esa biología, ¿no? El hablar de fluidos, sangre, pus, cosas que no dan asco, ¿no? Es una novela, perdón, son cuentos muy grotescos. Esto del parto, ¿no? Hay 2 o 3 partos, ¿no? Pero además está el concepto de ser parido también, ¿no? O mal parido, ¿no? Y bueno, este concepto me pareció interesante. Era un libro muy voluminoso, eran 30 y tantos textos. Y dije, no, tiene que ser más ligero, ¿no? Y empecé a eliminar los que se repetían, los que tenían casi personajes parecidos. Bueno, y me gusta lo que ha quedado, ¿no? Me gusta. Quité uno que me dio mucha pena quitarlo, pero era muy malo, ¿no? Era un cuento muy malo. Era una mala imitación de Ricardo Palma, justamente, ¿no? La verdad es que no estaría sentado aquí si lo hubiese puesto, ¿no? Un cuento atroz, ambientado en una zona cercana, ¿no? En el Cerrito, ya se me fue el nombre, es una colina muy pequeña que está entre Hacho entre el Cerro San Cristóbal y la Alameda de Descalzos. Se me olvidó el nombre, pero es una colina que durante el virreinato, la colonia, como quieran llamar a esa época, después de la fundación de la ciudad, era un lugar, era la tierra de nadie, ¿no? Y ahí hacían pues misas negras, contubernios con el demonio, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí iban los inquisidores a capturar a las brujas, a los brujos, a los hechiceros. Y bueno, luego pues torturaban a estas personas, ¿no? En nombre de Dios, ¿no? Hasta que confesaran, ¿no? No les quedaba más que confesar para morir lo antes posible y no seguir sufriendo, ¿no? Entonces, me gustó mucho el lugar, pero bueno, finalmente lo menciono, pero esa especie de esa pseudo tradición, ¿no? La eliminé, y así como eliminé otros cuentos más.
creo que han quedado los más representativos, los más simbólicos. Quizá los que he desechado algún día los recicle, los mejore y se llame que es la garganta del diablo 2, ¿no? No sé. O lo aumento y lo corrijo este libro, ¿no? Pero por el momento me parecía que era lo justo, ¿no? No me gustan los libros muy voluminosos. Y sí, me divertí bastante. Sucede que desde hace algunos años me dice, ya me escribes, ¿no? No me escribe, ¿no? Pero digo, pero más disfruto editar que escribir, ¿no? Porque en verdad es más divertido, ¿no? Editar que escribir. Le dije, no, pues si tengo estos cuentos, y me animé y le dije, ya, hasta la portada te la di y voy a estar obligado a... La verdad es que al final estaba medio arrepentido, hice cambios hasta el último minuto, mandaba ahí las versiones, ¿no? Y muchos me decían, no, interesante para ver la evolución del proceso, ¿no? Pero en verdad, bueno, ya fue una cosa ya muy personal. Me gusta, es un libro raro, el título es fuerte, ¿no? Es un libro satánico hasta cierto punto, pero hay una advertencia, ¿no? Hay una advertencia, así como, se las voy a leer porque es lúdica, ¿no? Y ya con eso cierro, ya, para que no me odien. Advertencia. Quien sin verle en estas páginas hará bien en recordar que todo libro es, antes de un objeto, un umbral. Los cuentos aquí reunidos convocan nombres, símbolos y leyendas que el sincretismo cultural y religioso han atribuido al adversario, y no debe confundirse la sombra con la sustancia y el signo con la invocación. Aquí no se rinde punto alguno, se ensaya más bien una cartografía del abismo, sabiendo que todo mapa es una forma de revelación o develación. Conviene leer sin miedo y sin fascinación, con la serenidad de quien observa un laberinto desde lo alto, consciente que perderse también es una metáfora. El mal que aparece en estas 21 historias pertenece al orden de la palabra y de la imaginación. Su poder se agota en el solo acto de ser narrado desde el libre ejercicio del engaño afectivo. Si en algún pasaje alguien advierte una inquietud persistente, debe recordar que cerrar un libro es tan legítimo como abrirlo. Ninguna ficción merece la entrega del espíritu. Al fin y al cabo, como toda biblioteca lo demuestra, incluso los demonios dependen de la luz para existir. Y bien, el libro cierra con un cuento titulado En la garganta del diablo, sin la preposición en, ambientado en el puente de trompeta, pero me gusta mucho, y ya era una deuda, ¿no? Haber ya terminado al menos un cuento sobre María Pizarro, que es un gran personaje, ¿no? María Pizarro es un personaje del siglo XVI, es el primer caso de exorcismo en América. Es una mujer que tuvo varios exorcismos, ¿no? Sucesivos exorcismos durante 5 años. Había como 8 exorcistas alrededor de ella, uno de ellos la embarazó, ¿no? Y el hijo era como el nuevo Mesías, y se iba a refundar la Iglesia Católica acá en Lima, ¿no? Pero gracias al tribunal se truncó el proyecto malévolo. Ha quedado el nombre de María Pizarro un poco relegado, se le está... Bueno, yo la descubrí hace como 8 años, ¿no? Y le dije a Raúl Quiroz, que no ha venido desde hace... le di la y este personaje, y lo metí en una de sus novelas, en una de sus novelas, en uno de sus cuentos, pero te refiló nomás, se lo desperdició el personaje. Pero sí, es una gran historia la de María Pizarro. Y hay otras también. Hay una se la dedico a una persona que falleció hace 2 años, una persona notoria. Recuerdo que varios salíamos de una reunión política y llegamos a San Felipe, porque él vivía en San Felipe, y le dice, mira esta huella, ¿no? Una mano, ¿no? Una mano impresa en el cemento. Dice, esta mano es de un suicida, se lanzó desde arriba, ¿no? Desde la torre de San Felipe, y cayó de mano, dice, ¿no? Pensando que con eso se iba a proteger. Bueno, murió
yo, ¿no? Y la mano está impresa, ¿no? Y digo, bueno, de repente está diciendo, no estaba fresco, no, me dice, es una marca distinta, es una marca distinta, ¿no? Entonces, las huellas de Palomilla hace el cemento fresco, ¿no? Y esa historia me ha dado vueltas, no les miento, año 88, ¿no? En el año 88 me viene dando vueltas esa historia, ¿no? Hasta que la escribí y se la dedico a él. Así como para que no se vaya a escribir. Bien, muchas gracias. Tuvimos la participación de José Huich, Richard Limachi y José Doneide. Están invitados a leer el libro, siempre con la advertencia del autor. Y las actividades del Congreso continuarán el día de mañana de manera presencial desde las 3 de la tarde en este auditorio, pero tendremos también actividades virtuales el día de mañana a partir de las 10, que serán transmitidas desde la página del Centro de Estudios Literarios de Antonio Corno Popular, así que pueden ingresar y ver las actividades y las ponencias dedicadas a los fantásticos. Eso sería todo, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, qué sorpresa. La verdad que hubiera querido conseguir también la del mascarón de proa, pero parece que está agotado. Oh, bueno, ya se redita. Esperemos que sí. Dani, que es con doble N y con Y. Gracias, Dani. Dani, mi esposa, yo, doctor. ¿Qué tal? Miriam. Sí, ustedes aparecen en la cátedra de Miriam. Dani con doble N, ¿no? Sí, y con Y. Berrocal, con B labial y doble L, así como solo Berrocal, musical D. Muchas gracias por tu interés en los libros. He notado que se habló mucho sobre la extensión de la historia, pero yo pienso que la extensión no solamente contribuye a notar la psicología del personaje, sino también a dar más detalles e información. Incluso que cuando es muy largo, no se siente incluso que sea tan largo, el tiempo pasa poco. Me pasó con El huevo de cristal de H.P. Wells, que es largo, pero vale la pena leerlo de cabo a rabo. Me pasó lo mismo también con el libro, con el cuento, mejor dicho, ¿cómo se llama? El color que cayó en el cielo, de Lovecraft. Que también es largo, pero lo lees como de un tirón. Y por último, también me pasó con el cuento, ¿cómo se llama este? Los niños del maíz, de Stephen King. Que vi una película también. También hay una película, pero el cuento es mucho mejor. Es largo, pero vale la pena leerlo de principio a fin. Muchas gracias, Dani, de verdad. Esto fue buenísimo. Muchas gracias. Nuestro gracias. Yo debo retirarme, Dani. Estamos en contacto. Búscame por Facebook. Ya, gracias. Chao. Vamos ya. Sí, voy a guardar todo esto. Sí, vamos a guardar la tuya. Sí, no tengo libro con la mía. Decía la madre, gracias. Vamos a ver. Eric, Miriam, Oscar. Ese es mío. Gracias, hasta luego. Ya. A Víctor Balón. ¿Ha leído sus compilaciones de cuentos? No, pero son muy geniales. Por ejemplo, policiales. Sí, son muy buenos. Sí,
Don Baltasar, por ejemplo. Hay otros que también, no los he traído hoy día porque aparentemente mañana sí traigo los otros que son, como le dije, ¿no? Es de Se Venden Marcianos y es este de ciencia ficción y el otro que es Casual Cubo. Que no es pornográfico ni nada. Se advierte también que está el cual. Mañana. Déjame lo dejo con mi solo. ¿Vas a ir ahorita? Sí, mañana sí vengo. Ya, mañana. Ya, está bien. Ya, está bien. Señor Donaire, por favor. Hoy, mañana, hasta el viernes. Yo voy a estar hasta el viernes. El sábado nos vamos a un concierto. Sí. Voy a hacerle un coro a Caim que diga ser el Salvador. Qué gran frase. ¿Está prendido? Sí.